Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Vamos a pasar lista. Abundis Dircio. Abundis Dircio. Ana Belén. Aranza. Marcos. Carla Cristina. Presente. Viridiana. Presente. Presente, Miss. Gracias, hija. Axel. Axel. Buenos días, por favor. Buenos días, Eric. Carlos. Anadeli. Emiliano. Santiago. Presente. Carlos Hernández. Presente. Eric. Presente, profa. Aurelio. Presente, Miss. Lucía. Presente. Josué. Presente. Miguel Ángel. Lobillo. Irving. Irving. Braulio. Presente. Edgar. Presente. Monse. Presente. Melissa. Presente. Nancy. Presente. Juan Eduardo. Diego. Presente. Miriam. Presente. Lisa. Presente. Jaciel. Presente. Leonardo. Paul. Ok. Bien, vamos a empezar. Ya pueden ver la pantalla. Sí, Miss. Ustedes me dicen. Ya. Ya, Miss. Ya, Miss. Todo perfecto, Miss. Ok. Bueno, chicos, ayer estábamos en los criterios de congruencia. Ayer vimos el criterio ALA, que significa criterio ángulo-lado-ángulo. Ahorita vamos a colocar como subtítulo, o sea, seguimos sobre el mismo tema.
Vamos a colocar ahora el criterio LAL, que es este que estoy señalando acá. Criterio LAL, que por las siglas que ayer habíamos comentado significa lado, ángulo, lado. Voy a compartirles el link de la simulación en GeoGebra. Para que ustedes ingresen, muevan las figuras, la manipulen, observen qué pasa. Y para los que por alguna razón no puedan ingresar, también lo voy a compartir en pantalla desde Zoom para que yo también la manipule y vean también qué pasa. Lo ideal, vuelvo a repetir, es que lo hagan ustedes, pero en caso de que se trabe el dispositivo o pase algo en particular, pues va a estar proyectándose en pantalla. Ahí está, les estoy enviando lo relacionado al criterio LAL. Y voy a compartir lo que se vería. Lo que les pido de favor es que los que ya estén dentro de la simulación nos vayamos hasta la parte de abajo, porque la aplicación empieza con, recordemos cómo construir un triángulo congruente. Ajá. Luego viene una situación en GeoGebra y hasta el final viene la que yo quiero que manipulen. Hasta el final del enlace. Hay dos triángulos ahí que podemos mover. Esa es la que le vamos a analizar y vamos a trabajar. Los que puedan ingresar lo empiezan a mover, empiezan a observar qué pasa. Y los que no puedan, pues lo tengo yo ya en pantalla. Para que vean qué es lo que pasa. Recuerden que mientras estén manipulando tienen que observar qué datos tiene la figura, qué cambia, qué pasa cuando mueves uno, cuando mueves otro, para que podamos definir al criterio. También hacer hincapié en que la figura solo contiene ciertas cantidades numéricas visuales. Es importante ver qué cantidades nos está proporcionando esa simulación, porque no tenemos todos los lados, no tenemos todos los ángulos, sino observar qué es lo que nos proporciona, qué es lo que pasa cuando movemos una, qué pasa cuando movemos otra. Bien. Entonces, ¿qué notamos que pasa cuando manipulamos o dinamizamos o movemos la figura? Recuerden que estamos en el criterio LAL. Bien. Escucho a Lisa y posteriormente a Miriam. Adelante. Igual que en el criterio anterior, cuando se mueve alguna vértice, se mueve la del otro triángulo y hace que el ángulo que marca ahí sea el mismo que el otro. Ok.
Gracias, hija. Entonces, su compañera dice que al igual que la anterior, podemos decir que son congruentes porque si una cambia de forma, la otra también. Que si cambia el ángulo de 73, como lo voy a cambiar ahorita, el otro ángulo también cambia, manteniéndose la congruencia. ¿Qué más notamos, Miriam, aparte del ángulo? Que ambos triángulos tienen las mismas medidas, tanto de sus lados como de ángulos. Y si movemos algún vértice del triángulo A1, B1, C1, el otro igual cambia, pero si movemos algún vértice del triángulo ABC, no cambia, o sea, solo se mueve de posición el triángulo, pero no cambian sus medidas. Ok, entonces su compañera nos dice que tenemos que en particular el triángulo A1, B1, C1 es el que dirige la manipulación o el dinamismo de las figuras, que el otro triángulo simplemente se mueve. Y lo que ella menciona es que los lados que estoy encerrando en verde también se mantienen iguales. Pero quisiera que también, ahorita que participe Nancy, me diga ella qué particularidad nota en este dinamismo. O sea, no tengo los datos de los tres ángulos, no tengo los datos de los tres lados. Puedo asumir que los lados son iguales porque pues tengo dos cantidades que ahí se mantienen, el 479, el 511, que si yo lo muevo, pues también cambia ahí, ¿no? Pero, ¿por qué usted, Nancy, cree que este criterio se llama lado, ángulo, lado? O sea, las medidas que nos proporcionan estas figuras tienen una razón de ser para definir este criterio. ¿La escucho, Nancy? Bueno, porque si mueves un vértice, se mueven los dos lados que están junto a él, que están conectados con el vértice, mientras que uno pues se queda quieto. Ok, entonces si tuviéramos que definir o describir este criterio, ¿cómo lo harían? Con base a lo que está en la figura. ¿Por qué creen que se llama lado, ángulo, lado? ¿Por qué no se llama L, LL? ¿Por qué no se llama como el anterior, ALA? ¿Por qué este se llama LAL? Eso es lo que tenemos que analizar. O sea, realmente el que sean iguales es evidente, ¿no? O sea, como que ayer les decía, oiga, pero pues es que es evidente que son iguales. O sea, los lados cambian, los ángulos cambian y son iguales. Entonces, ¿por qué se llama el criterio LAL y no de otra manera? Leonardo, ¿lo escuchó? Miss, lo podría intentar. Adelante, sí, claro. Según yo, por lo que veo, es porque nos da dos lados y el ángulo, pero como solo nos da esos tres datos, ya al crear la otra línea que tiene el triángulo, ya no es necesario los datos porque ya solo se la pondrías, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo. Ok, rescato lo que menciona, pues se llama así porque nos dan la medida de dos lados y un ángulo. Pero el ángulo que nos dan, ¿cuál es? O sea, no es cualquier ángulo, ¿ok? ¿Qué ángulo nos están dando? El mismo, ¿no? Ajá, pero ¿qué particularidad tiene este ángulo? El ángulo BC y AB. Ok, sí, pero ¿qué particularidad tiene? Es O un sea, ángulo Los lados agudo. se mueven. no necesariamente, porque puedo formar que se vuelva obtuso. Es un ángulo interno. Es un ángulo interno, pero ¿qué particularidad tiene con respecto a los lados que nos dan? Está unido a los dos lados. Está entre los dos lados, ¿sale? Está entre los dos lados. No me están dando este o no me están dando este. ¿Ok? Entonces, fíjese bien lo que dice el criterio LAL. El criterio LAL se llama así porque dice que dos triángulos van a ser congruentes. Dos triángulos van a ser congruentes bajo este criterio si
dos lados, si dos lados de un triángulo, en este caso este y este, si dos lados de un triángulo son iguales con respecto al otro, ¿sale? Si dos lados de este triángulo, de un triángulo, son iguales con respecto al otro, pero también el ángulo entre ellos, a eso me refería, pero también el ángulo entre esos dos lados también va a ser igual al otro ángulo del triángulo número 2. ¿Sale? Entonces, estoy hablando del ángulo entre esos dos lados. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, dos triángulos van a ser congruentes bajo el criterio LAL si dos lados de un triángulo son iguales a los otros dos lados del otro triángulo y por consiguiente el ángulo entre ellos también lo es. ¿Sale? El ángulo entre ellos también va a ser igual. No estoy hablando de cualquier ángulo, no estoy hablando de este o no estoy hablando de este. Tiene la particularidad que comentaba su compañera Lisa, está entre esos dos lados iguales. ¿Sí me explicó? Miss, la que lo dijo fue Nancy. Ay, perdón. Nancy. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense cómo en las abreviaciones. Fíjense en las abreviaciones. Los criterios tienen las abreviaciones por una razón. Lado, ángulo, lado. Ya se dieron cuenta que el ángulo, la palabra A o la letra A está entre las dos letras de L que hace referencia al criterio. Lado, ángulo, lado. ¿Sí lo ve? Igual acá, lado, ángulo, lado. Recordando un poquito el de ayer, ¿se acordarán del de ayer? Aquí está el de ayer. Vean qué datos tenemos. ¿Cómo se llamaba este? Sin que vean su libreta. ¿Qué datos me da la figura? ¿Qué datos me está dando la figura? ¿Cómo se llama este criterio? Sin Ángulo, necesidad. Ajá. ángulo, lado, ángulo. Ángulo. Y vean cómo la misma figura nos los dice. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos iguales y el lado entre esos dos ángulos. ¿Sí vemos la diferencia entre el otro criterio y este? Entonces, los mismos criterios nos dicen qué datos podemos considerar iguales, ¿ok? ¿Sí vemos esa diferencia? Este es el que vimos ayer, ¿sale? Lo utilizo para hacer la comparación. Muy bien, vámonos al tercer criterio, jóvenes, el más sencillito, que es lado, lado, lado. LLL, criterio LLL. Sin necesidad de hacer la simulación, ¿qué esperamos que diga este criterio? Si el criterio se llama LLL, ¿qué se imaginan que diga con lo que acabamos de ver? Lado, lado, lado. ¿Ok? ¿Qué esperan ver en la simulación? Que nos dé las medidas de los tres lados. Que nos dé la medida de los tres lados y qué pase con las medidas de los tres lados. ¿Van a ser sean iguales? iguales. Van a ser iguales, exactamente. Entonces, vámonos a la simulación. Les voy a dar el enlace para que lo manipulen. Recuerden que en sus apuntes sería muy bueno que vayan haciendo bosquejos de las figuras, de las simulaciones que se les van dando. Ahí va.
Ya les envié el enlace de la última simulación. Para quien no la pueda ver, está ya en pantalla. Y a pesar de que esta simulación no nos proporciona como tal una medida numérica, ustedes en la simulación deben apreciar que si cambia la medida de un triángulo, pues la otra también. Si cambia la forma, el otro también. Para quien no la puede manipular, se aprecia perfectamente que si cambia uno, cambia el otro de manera instantánea. La medida de los segmentos se vuelve congruente. Y repito, pareciera algo muy absurdo, ¿no? O sea, es obvio, maestra, que pues se ven iguales las figuras congruentes. Pues sí, pero a veces en los ejercicios no siempre se puede aplicar el mismo criterio y por eso es importante que lo más simple se tenga claro. En los ejercicios que vamos a empezar a ver la siguiente semana, debemos de tener bien claros los criterios para poder establecer qué criterios se está utilizando, si el lado, 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 si el ángulo, lado, ángulo o si el lado, ángulo, lado. Bien. Entonces esta la dejé al final porque es la más simple. Si tuviéramos que redactar el criterio LLL, ¿cómo lo redactarían? Dos triángulos son congruentes cuando ¿qué? Cuando sus tres lados son iguales. Cuando sus lados son iguales, ¿no? Cuando sus tres lados son iguales, exactamente. Este es el más sencillo de todos. Dos triángulos son congruentes cuando los tres lados son iguales. Cuando los tres lados de un triángulo son iguales al otro. Siempre hay que especificar ambas figuras en la redacción. Dos triángulos son congruentes si los tres lados de uno son iguales al otro. Y ya nada más como una especie de resumen, les estoy compartiendo en la diapositiva un concentrado de lo que dicen los tres criterios. Lo que ustedes anotaron es lo mismo, palabras más, palabras menos. Realmente solo me gustaría que los leyeran, que si creen que lo que anotaron le falta algo o para que tome sentido, recuerden que no siempre nada más es copiar, ustedes generaron los criterios a través de la observación y la manipulación. No sirve de nada solo copiar esto para aprenderlo, ¿sale? Es más fácil que se nos haya quedado con lo que observamos, con lo que anotamos, a solo copiar y aprenderlo. Simplemente lo coloco para que vean que efectivamente lo que dijimos tanto ayer como hoy es lo mismo.
Tan solo vean la redacción del criterio LLL. Dice con más o menos palabras lo que acabamos de decir. Dos triángulos son congruentes y cada lado de un triángulo tiene la misma longitud que los correspondientes del otro triángulo. O sea, hablamos de la medida de los tres lados. La que vimos ahorita, LAL, dos triángulos son congruentes y dos lados de uno tienen la misma longitud de los otros dos del otro triángulo y los ángulos comprendidos entre estos lados tienen la misma medida, que es lo que decíamos también, con más o menos palabras. Y el que vimos ayer, el ALA, dos triángulos son congruentes si dos ángulos interiores y el lado comprendido entre ellos tienen la misma medida y longitud respectivamente. O sea, es lo mismo, ¿sale? Con más o menos palabras. Esto es lo referente a congruencia, jóvenes, ¿sale? Ahora vamos a colocar como subtítulo criterios de semejanza, que es donde hace mucha falta perfeccionar la definición. No nos podemos ir hoy con la definición de que solo son figuras de distinto tamaño y de misma forma. Tenemos que perfeccionar un poquito más esa definición. Colocamos como subtítulo semejanza o criterios de semejanza de triángulos. Ok. Entonces empezamos con esta pregunta que dice lo siguiente. Todas las figuras de diferente tamaño y que tengan la misma forma serán semejantes. ¿Y por qué coloqué esta pregunta? Porque la mayoría de los que hicieron su actividad de exploración, algunos coincidían en que la semejanza de figuras consistía en que si yo veo o me dibujaron, es que veo una pantalla de la tele de mis papás, ajá, y la mía es más pequeña, son figuras semejantes, porque pues tienen la misma forma rectangular y una es grande y una es pequeña, ¿sale? Eso es lo que la mayoría establecía en su actividad de exploración. Entonces, lo que nos debemos de hacer como pregunta es que, ¿será cierto que con que yo vea una tele grande, una tele chiquita, o yo vea un marco de fotografía grande y un marco de fotografía pequeño, o yo vea un cuadro de pintura muy grande en mi sala y vea una pintura en mi cuarto, por el simple hecho de que son rectángulos o son cuadrados y tienen la misma forma y uno es grande y uno es pequeño, ¿ya son semejantes? Y la respuesta es que no, ¿sale? Debemos de tener en cuenta algo muy particular de estas dos figuras y es lo que vamos a tratar de observar con el link que les voy a compartir ahorita. Aquí sí les pido que sean muy observadores. Les voy a dar más minutitos de interacción porque son más simulaciones. Y sí les pido, por favor, que tratemos de, de analizar muy bien cómo o qué nos puede ayudar a saber si son semejantes o no. Les voy a compartir el enlace en el chat. Y yo lo voy a proyectar en pantalla. Ahí está. Antes de irnos a los criterios, me voy a una situación generalizada, ¿sale? Donde van a ver algo que me interesa que vean sobre el concepto. Entonces, lo abren, por favor, y yo lo voy a abrir en una hoja de aquí de mi compu para que quien no lo pueda manipular lo vea. Como pueden ver en pantalla, los que no lo pueden manipular, son tres simulaciones. Me gustaría que manipularan las tres, ¿sale? Por ahí hay un cuadrito que se llama ver, que también me gustaría mucho que también lo hagan, que le den clic ahí, que le pongan en ver y van a ver qué pasa. Todo muévanlo,
¿Sale? Las figuras en este caso se mueven con la barra deslizadora en rosa que se muestra en la aplicación. Quiero que cuando se mueva la barra presten mucha atención en las cantidades que tienen a la derecha. ¿Sale? Porque de ahí voy a hacer varias preguntas. De este material salen preguntas muy interesantes y cosas que debemos de tener muy claro. También hay notación matemática ahí, segmento AB, segmento A'B', que es notación que nosotros a estas alturas ya deberíamos ser capaces de leer. Tenemos ahí la letra alfa, que se representa a través de ángulos. Si yo le pongo, también en la segunda, pónganle ahí clic en el recuadro que dice ver, quiero que vean qué pasa. Porque, repito, nuestra definición a partir de este momento no se puede quedar solamente que son figuras de la misma forma y del mismo tamaño. Tenemos que ver qué pasa, qué más pasa. Un minutito más y empezamos con lo que estamos observando. Muy bien, vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que lo está faltando a nuestra definición? No digo que esté mal, pero está a la mitad. Ustedes me dijeron en sus redacciones, muchos de ustedes, que las figuras semejantes para ustedes eran que tuvieran la misma forma y el mismo tamaño, nada más. ¿Sale? Pero estamos evitando hablar de otras situaciones ya geométricas importantes del concepto de semejanza. ¿Ok? ¿Qué observamos que le falta a nuestro concepto? ¿Qué más le hace falta? ¿Qué notamos que debe de cumplir las figuras semejantes para que sean semejantes? Tenemos la mano alzada, no sé si Miriam y Eric. Adelante, Miriam y Eric, y después Nancy. Miss, no la bajé desde hace un momento. Ah, ok. No se preocupe. Eric, ¿usted sí la tiene alzada? Le quería explicar que cada vez que movemos la barra para agrandar el triángulo, se vuelve de la misma medida que el triángulo grande. Es decir, si lo hacemos hacia la derecha, el triángulo se vuelve más chico, y si lo hacemos hacia la izquierda, el triángulo se vuelve de la misma medida que el que nos está poniendo de ejemplo. Ok, sí, esa es la función de la barra deslizadora, que se generen figuras semejantes de distinto tamaño hasta llegar al punto en que se convierten en una misma. Pero recuerden, hay que ver más allá de eso. Yo les dije que prestaran mucha atención en las cantidades que están a la derecha, ¿sale? Y que también viéramos qué pasaba con la segunda opción y en la última igual, ¿sale? Entonces, recuerden que lo que tratamos de hacer es pulir esa definición inicial que tenemos. La escucho Nancy y después Miriam. Bueno, lo que yo pienso es que las figuras están relacionadas
porque mientras los segmentos se dividen, sean más pequeños o más grandes, siempre va a salir el mismo resultado. Si se hace más grande, el resultado va a ser igual en los 3 segmentos, pero igual va a ser mayor. Entonces, digamos que la dimensión solamente es la que cambia. Ok, entonces, esto que está aquí, ¿vale? Esto que está comentando aquí Nancy, jóvenes, fíjense bien cómo se llama. Se llama razón de proporcionalidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que las figuras semejantes no nada más es que tengan la misma forma y diferente tamaño, sino que deben ser proporcionales, ¿sale? Y esa razón de proporcionalidad se ve a través de esto que está aquí, que es una división de las medidas. Ahora, la pregunta que ustedes debieron haberse hecho es, ¿de dónde salió ese 3.16? O sea, ¿de dónde lo sacó? ¿Cierto? ¿De dónde salió eso? ¿Quién me dice de dónde salió ese 3.16 con las figuras y los datos que tenemos? ¿Cómo lo corroboro yo como estudiante? ¿De dónde salió? ¿Qué tengo que dividir para que me dé 3.16? La fórmula que se utiliza para calcular el área de un triángulo. No, no estoy La hablando de... la medida que nos está dando, Ok, ¿qué es AB y qué es AB'? ¿Qué es AB en la eh, figura? el lado del primer triángulo, que es 3, 3. ¿no? Sí, 3, muy bien. ¿Y qué es A'B'? 0.95. Ok, si tienen calculadora a la mano, que debe ser porque es un material que ya pedí para ustedes, dividan 3 entre 0.95 y nos tiene que dar 3.16. ¿Cuáles serían las medidas de la siguiente razón de proporción? Recuerden, esto se llama razón de proporción. ¿Cuál sería la sustitución de esto que estoy encerrando en verde con los datos que tiene la simulación? 4 entre 1.27. 4, que es BC, entre 1.27. Vayan corroborando que nos dé esa cantidad, ¿eh? Y la siguiente razón de proporción, ¿cómo quedaría sustituida? ¿Cuánto vale AC y cuánto vale AC? 4.3 entre 1.36. 4.3, que es acá, AC, con A'C' 1.36. ¿Sale o no sale lo que dice la simulación? ¿Sí lo vemos? Entonces, nos vamos a quedar aquí. Todavía no terminamos con esta simulación, chicos. De hecho, la voy a compartir en el muro de novedades para que ustedes la sigan analizando en un ratito por ahí que tengan libre. No digo que le dediquen media hora, un ratito que tengan por ahí. Ya voy a ver la simulación, a ver qué más puedo sacar de información para el día martes. Solo estamos analizando el primero, ¿sale? Lo que ustedes tienen que llevarse hoy como adicional a su definición es que las figuras semejantes tienen que ser proporcionales, ¿sale? Sus lados tienen que ser proporcionales y que esa proporción tiene que ser la misma, ¿sale? Vean, 3.16, 3.16, esa proporción se tiene que mantener constante para los 3 lados. ¿Sí lo ven? Si por aquí me sale una proporción distinta, 3.16, 3.16 y 4.1, entonces ya no son semejantes, ya no hay una proporción para los 3 lados. ¿Sí me explico? Entonces ya no nos podemos quedar en que nada más son una grande y una chiquita. Sus lados tienen que ser proporcionales. Nos vamos a quedar aquí. Nos queda todavía mucho por analizar porque la proporción es mayor que 1, menor que 1, los ángulos, todo eso lo vamos a ir analizando el día martes para poderlo ir aplicando el día miércoles